Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 49. Y nos corresponde hoy analizar los primeros 6 versículos que hablan sobre el juicio contra los amonitas. Seguimos hablando de juicio. Aunque nosotros quisiéramos que el juicio cese, realmente los profetas del Antiguo Testamento, especialmente el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Amós y el profeta Jeremías, dieron juicios específicos para diversas naciones y nosotros no los podemos pasar por alto. Nos permiten varios aspectos de conocimiento de estos juicios. Primero, saber que Dios es soberano sobre todas las naciones. O sea que Dios no solamente va a juzgar a su pueblo de Israel y Judá, sino que va a juzgar a todas las naciones vecinas y de cerca y de lejos. Otra razón que nos permite comprender los juicios es que todos hemos obrado mal. Y así como Dios es soberano sobre las naciones, también todos hemos obrado mal y merecemos o recibimos o ameritamos una disciplina reprensiva justa y bien severa de parte de nuestro Dios. Pero nos muestra también, o nos permiten estos juicios, conocer los pecados específicos de cada nación. Nosotros ya hablamos del pecado de Egipto. ¿Recuerdan cuál fue el pecado principal de Egipto? Su orgullo y su soberbia, especialmente por sus soldados y por sus armamentos. Los filisteos tenían muchísimo orgullo porque tenían soldados armados con la mejor arma del momento. Los amonitas, el pecado de ellos, los moabitas, el pecado de ellos fue su indolencia, ¿cierto? De no ser condescendientes con sus amigos judíos y poderles atender. Y hoy vamos a hablar del pecado de los amonitas. Los amonitas realmente eran hermanos como pueblo junto con los moabitas. Vamos a recordar un poco, cuando Dios le dice, un poco anterior, en un momento dice la Biblia que Abraham y Lot tenían muchos ganados, ¿cierto? Muchos animales, y los criados tuvieron dificultades y no pudieron compartir el mismo terreno. Entonces Abraham y Lot se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, pues separémonos, y Abraham le dice a Lot, escoge tú, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas al norte, yo voy al sur. ¿Y se acuerdan qué hizo Lot? Abraham le dio la oportunidad a Lot de escoger primero. ¿Y Lot qué escogió? ¿Recuerda? Si nosotros hubiéramos tenido la opción de escoger, ¿qué hubiéramos escogido? Dice la Biblia que Lot escogió las mejores llanuras. Él se fijó que esas llanuras fueran muy buenas para la agricultura, que fueran los lugares mejores, con mejores vistas, más planos, más tranquilos para sus ganados y que también tuvieran buena agua y buenos pastos para los ganados, y él se fijó en eso. Y él eligió de manera egoísta, pensando en él, no pensando en su tío que lo había cuidado y que era mayor, que era un señor ya mayor, sino él pensó en su comodidad y efectivamente ese fue el lugar. Abraham escogió un lugar de la montaña, más escabroso, de más difícil acceso, de mayor dificultad en los pastos y en las aguas, y Lot se fue para el mejor territorio. Cualquiera de nosotros diríamos, se ganó la lotería Lot, ¿cierto? Escogió el mejor lugar. Pues recuerdan qué pasó poco a poco. Se fue yendo y se fue extendiendo su territorio y sus carpas llegaron hasta Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades más perversas del momento. Cuando Dios mandó la destrucción para Sodoma y Gomorra, salvó a Lot. ¿Recuerdan? Por amor a Abraham. Lot se salva con sus 2 hijas y con la esposa, pero luego la esposa miró atrás, signo de la incredulidad de ella y de su desobediencia, añorando posiblemente lo que quedaba atrás o con dolor por lo que ella perdía. Y entonces recuerdan en qué quedó constituida la esposa de Lot, en una estatua de sal. Se salvó Lot y sus 2 hijas. Lot y sus 2 hijas fueron para un lugar montañoso, cosa que debieran haber hecho mucho antes, buscar los lugares apartados de las llanuras. Y luego allí dice la Biblia que las 2 hijas pretendieron tener relaciones con su padre y de ahí nacieron 2 pueblos. De la hija mayor nace Moab y de la hija menor nace Amón. Los moabitas y los amonitos realmente eran hijos de Abraham, hijos de Lot, parientes cercanos de Abraham. El territorio que Dios le dio a los hijos de Lot fue el territorio que Dios le había prometido anteriormente, que era al otro lado del Jordán y pues cerca de las llanuras de Sodoma y Gomorra, pero ahí se ubicaron esos 2 pueblos, los amonitas y los moabitas, y después vamos a ver que los edomitas también. Entonces, la historia de los amonitas es una historia cercana con el pueblo de Israel, especialmente son parientes de Abraham. Por eso Dios le ordenó a los judíos cuando iban por el desierto que no podían destruir a los amonitas. No porque los amonitas fueran un pueblo bueno, sino porque los amonitas estaban emparentados con Abraham y Dios les había prometido esa tierra.
Tenemos muchas situaciones importantes con los amonitas. Los amonitas se juntaron con los moabitas para no darle agua y pan a los judíos cuando pasaron. Ellos se unieron en ese plan. Pero los amonitas fueron supremamente hostiles contra los judíos. Fueron hostiles y fueron oportunistas y se llenaron de gloria. Muchísimas cosas hicieron equivocadas los amonitas. Una de las cosas que hicieron en contra de los judíos fue que cada vez que ellos tenían la oportunidad, invadían a los judíos o las ciudades vecinas para saquear esas ciudades. Eran muy interesantes en eso. Ellos querían vivir cómodamente, sin el mayor esfuerzo, y como sabían que los judíos vivían bien, apenas veía que ellos se descuidaban, ellos invadían las ciudades y los saqueaban. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo, es perverso, ¿cierto? Es un oportunismo interesante para sacar provecho. No solo querían tener la mejor tierra, sino no querían trabajar con diligencia y sacar provecho de otros. La Biblia dice que David, Josafat, Salomón y otros se enfrentaron a los amonitas. Pero hubo algo muy interesante y fue que el rey Salomón, ¿se acuerdan que era coleccionista de princesas? De ahí nace todo el tema de las princesas y Salomón las coleccionaba. Tenía un harén inmenso. Y fue y tomó una amonita también, una princesa amonita, que le encantó, pero no solo la trajo solita. ¿Qué trajo con ella? El dios de los amonitas. ¿Y cómo se llamaba? Milcón. Milcón era el dios de los amonitas, que era una deformación de Moloch, de Astarot, de los otros dioses paganos y de Quemos, que era el dios de los moabitas. Quemos era el de los moabitas, Milcón era el de los amonitas. Pero prácticamente esos dioses eran lo mismo, porque eran dioses paganos que aceptaban ritos trágicos. En ese caso, los amonitas y los moabitas en sus ritos de adoración exigían que se les entregaran niños en adoración, que se les entregaran y se les quemaran niños vivos. Pero los amonitas no solo entregaban niños pequeños, sino que entregaban adolescentes a esos dioses. Ustedes se imaginan un niño de 10, de 12 o de 15 años que uno como padre lo lleve en un acto de ritual, ceremonial, y lo entregue vivo para ser quemado en frente de toda una comunidad. Eso hacían los amonitas con su dios Milcón. Y si no lo hacían así, su dios se ponía muy molesto. Entonces, esto es muy importante lo que nosotros vamos a estudiar. Eran hombres dispuestos a hacer alianzas con el que mejor les diera ofertas. Era algo así como nosotros decimos, era el sol que brillara mejor, ¿cierto? Al árbol que dé mejor sombra. Entonces, si este me ofrece algo bueno, entonces yo hago alianza con él, tanto política como religiosa, porque no me importan los principios. Así eran los amonitas, tanto así que las hijas de Lot no pensaron 2 veces en relacionarse con su padre. La primera práctica incestuosa en la Biblia viene de la descendencia de Abraham a través de Lot y sus hijas. No hubo reparo en sus hijas, no hubo reparo en el papá dice en la Biblia que lo emborracharon, pero después cuando le pasó a la borrachera no dijo nada, cuando vio a sus hijas en embarazo. ¿Sí? Y nacen 2 pueblos. O sea, era una familia sin principios. Lot no tuvo reparo en irse a vivir a esa ciudad, no tuvo reparo en permitir que las pretendientes de sus hijas fueran los pretendientes fueran hombres de Sodoma y de Gomorra, tanto así que él quería también que salieran con ellos de la destrucción para evitar el juicio cuando Dios le había dicho, sálvate tú, tu esposa y tus hijas, pero no los pretendientes de las hijas. ¿Se acuerdan de esa historia en Génesis 19? Entonces era un pueblo realmente peligroso. De entre los amonitas fue que hubo un gigante poderoso que desafió a los judíos. ¿Se acuerdan cuál fue? Goliat. El gigante Goliat era de Gat, ¿cierto? Y Gat era una ciudad de los amonitas. Y la Biblia dice que había gigantes poderosos. ¿Y con quiénes se enfrentaban esos gigantes? Contra los judíos. ¿Por qué enfrentarse? Contra sus propios parientes, que eran vecinos y que les habían protegido. ¿Sí? Porque realmente fueron hostiles. El pueblo amonita era un pueblo típico con costumbres muy extrañas, supremamente extrañas. Tenían políticas engañosas, eran idólatras, eran incestuosos y eran abortistas. Cualquier parecido con las sociedades contemporáneas es pura realidad, porque los amonitas ya nos ganaron ampliamente, ¿sí? En promover la pedofilia. La historia dice que los padres se acostaban con toda libertad con sus hijas, o se acostaban entre hermanos, y era normal, era permitido. Entonces la pedofilia, el incesto, la pederastia, el homosexualismo abierto, el aborto era permitido
entre los amonitas en el tiempo antiguo. ¿Cómo les parece? Eso es vergonzoso, ¿cierto? Eso a nosotros nos escalofría, porque decimos, no puede ser eso que venga de un pueblo que tiene relación cercana por parentesco con los judíos. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen al versículo número 4. Dice, ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Y justo ese primer versículo, esa primera pregunta del versículo es el hilo conductor de lo que yo quiero que desarrollemos ahí. ¿Por qué te glorías? ¿Por qué o de qué te glorías? Si ustedes recuerdan los juicios que hemos visto, todas estas naciones anteriores, Egipto, Filistea, Moab y hoy Amón, son juicios interesantes que tienen su fundamento en una pregunta, es decir, en un adverbio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cierto? Todos estos juicios usan preguntas adverbiales y en esta pregunta es ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías? Y esa pregunta, si ustedes miran el texto, es Dios quien la plantea. Dios le plantea esa pregunta a los amonitas. ¿Por qué te glorías? Queridos hermanos, los amonitas eran un pueblo orgulloso, que habían basado un fundamento, habían establecido un fundamento para gloriarse. Y la actividad que nuestros niños hicieron hoy es lo que nosotros hacemos a diario. Nosotros a diario basamos nuestro orgullo o nuestra gloria en las cosas que tenemos. Es muy fácil encontrar uno en charla diciendo, no, es que yo me voy a cambiar de sector porque este sector no me conviene y yo quiero vivir en un sector mejor. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Eso es parte de mi fundamento para yo gloriarme, ¿cierto? O lo que compré, o lo que tengo, o la universidad donde estudié, o el título que tengo, pero casi siempre cuando nosotros nos presentamos, yo no he escuchado a ninguno de ustedes, ni me habrán escuchado a mí, que cuando uno se presenta, le dicen presente y dice, no, mi nombre es Ismael, yo soy un pecador depravado, salvado por la sangre de Cristo. ¿Quién dice eso? Cuando nos vamos a presentar, ¿qué decimos? No, mi nombre es Julano de tal, yo estudié tal, soy ingeniero, soy abogado, soy médico, o soy empresario. ¿Sí? ¿Cierto que eso es lo que nos da gloria a nosotros? Ninguno puede decir lo contrario. O si nos piden una hoja de vida, cuando nosotros pasamos una hoja de vida, ¿qué ponemos en esa hoja de vida? Yo que digo, mi mamá me intentó abortar, mi papá era un alcohólico, mi mamá era una prostituta. ¿Alguien pone eso en su hoja de vida? ¿Soy la oveja negra de la familia? No. Nosotros en nuestra hoja de vida, ¿qué ponemos? Técnico, estudioso, universidad, vivo en tal sector, nos buscamos las mejores referencias. Esas referencias antes las llamamos y verificamos que digan lo que nos conviene a nosotros, ¿cierto? Porque si yo pongo una referencia al azar, pues probablemente esa referencia diga, no, yo no sé quién es. No, entonces primero lo llamo y le digo, mire, diga esto, diga lo otro, porque para que me salga el crédito, o para que me salga el trabajo, o para que me den esta oportunidad. ¿Cierto que hacemos eso? ¿Qué es lo que estamos demostrando con eso? Que esa es nuestra gloria, ¿cierto? A veces nuestra gloria se basa en el apellido. Entonces cuando alguien le dice, no, es que ese es un apellido español, entonces uno saca pecho, ¿cierto? O ese es un apellido de alcurnia, ¿sí? De la clase dirigente, entonces saca pecho, ¿cierto? O el sector donde yo vivo, o la carrera, algo. Todos fundamentamos nuestra gloria en algo pasajero. O si uno es físicamente apuesto, como el caso mío, pues uno basa su gloria, su orgullo en su apariencia, ¿sí? Pero todos tenemos algo de que gloriarnos y tenemos que reconocer eso. Ahora, ¿eso es pecaminoso? Eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque yo estoy basando mi gloria en lo efímero, en lo temporal, en lo pasajero, en lo que realmente no tiene ningún sentido ni fundamento. Y ese era el problema de los amonitas. Y Dios los va a juzgar, casi a destruir, porque pusieron su gloria, dizque en sus valles, y en sus ríos, y en sus montañas. A veces uno encuentra personas que se pueden hablar de sus países, o comparar países. Entonces, ¿uno qué va a decir de su país? ¿Es el mejor o el peor? Es el mejor. Si nosotros somos de este país, este es el mejor país del mundo. No hay uno como este, ¿sí? Y algo tenemos de bueno, ¿cierto? Entonces si alguien nos dice, pero es que hay mucho narcotráfico, ¿qué decimos nosotros? Ah, pero es el país del mejor café del mundo, ¿cierto? Pero tenemos las reinas, pero tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos deportistas que nos representan. Siempre fundamentamos nuestra gloria en algo.
O a veces uno escucha a los hijos hablar, ¿y ellos de qué se glorían? Del colegio en el que estudian, ¿sí? De su maleta que le compraron para llevar sus útiles, de sus tenis nuevos, de algo se glorían. Y a nosotros nos pasa igual. Los niños ya lo dijeron. Un celular puede ser un motivo para mostrar que yo soy más importante, o el carro en el que yo llego, o el sector donde yo vivo. Y es pecaminoso, hermanos, de verdad. Tenemos que reconocer eso. Si Dios nos ha dado esas bendiciones, nunca se deben usar para compararnos o para demostrar que yo tengo más y ustedes tienen menos, o que yo soy más importante que usted. Porque yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha bendecido por su infinita bondad, pero nunca podemos sacar pecho y decir es que yo tengo esto mejor que tú. No podemos permitir eso a nuestros hijos porque les enseñamos a ser materialistas y a que basen su gloria en cosas, y las cosas son pasajeras, se destruyen, hoy se tienen y mañana no se tienen. Y así se tuvieran siempre, pues no vamos a llevárnoslas, ni son realmente el objeto de gratitud ni de motivo frente a nuestro Dios. ¿Por qué te glorías? Es la pregunta de hoy. ¿Puede reflexionar usted sobre esa pregunta? ¿Por qué te glorías? ¿Cuáles son las cosas que usted saca pecho y que usted dice, no, esto es mi fundamento para yo sentirme importante y sentirme que soy útil y que tengo un motivo de gloria? Muy bien, vamos a ir estudiando el texto y verá que vamos a ir viendo lo que el Señor nos está enseñando. Los amonitas se gloriaban de muchísimas cosas, pero todas materiales, pero ellos fueron grandes opositores del pueblo de Dios. Primer versículo, capítulo 49. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcón ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Vamos a meditar un poco en ese primer versículo, que tiene 3 preguntas retóricas. Las 2 primeras preguntas, la respuesta es sí. Vayan conmigo nuevamente. ¿No tiene hijos Israel? Claro que tiene hijos. La segunda pregunta, ¿no tiene heredero? Por supuesto que sí. Y esto es lo primero que yo quiero que resaltemos de los amonitas. Los amonitas eran tan orgullosos que se gloriaban de sus cosas materiales y de lo que tenían, pero eran tan invasivos y tan oportunistas que ese es el primer pecado de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué se glorían de su oportunismo? ¿Saben qué fue lo que aconteció? En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió al reino del norte de Israel, es decir, a las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan que las 10 tribus estaban distribuidas al norte, unas, y otras al otro lado del río Jordán? Al otro lado del río Jordán habían 2 tribus y media. ¿Se acuerdan? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estaban a este lado del Jordán. Y luego, arriba de Judá, estaban las otras tribus que constituían o conformaban las 10 tribus del norte. Cuando el emperador asirio invadió al reino del norte, en el año 722, se llevó cautivos a los judíos, a las 10 tribus del norte. ¿Recuerdan? Que eso aconteció antes de la invasión en el sur, es decir, antes del profeta Jeremías. Jeremías alcanzó a profetizarlo. Es interesante porque una vez Asiria invade el reino del norte, ¿ustedes saben cómo celebraron los amonitas esa invasión? ¿Qué debieran haber hecho si eran parientes, si eran los que estaban vecinos inmediatos? Porque estas 2 tribus y media al este lado del Jordán estaban pegaditos al territorio amonita. ¿Qué debieran haber hecho los amonitas al ver esa invasión tan cruel que causaron los asirios, que los llevaron cautivos, destruyeron su pueblo y los invadieron de manera pues así muy cruel? ¿Qué uno esperaría que hubieran podido hacer? Pues condolerse, ¿cierto? Que eran sus vecinos, auxiliarlos si podían auxiliarlos en algún sentido, o evitar que otros invasores vinieran y tomaran ese territorio. ¿Saben qué hicieron los amonitas? Inmediatamente invadieron el territorio y se establecieron en las ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Manasés y de la tribu de Gad. ¿Y saben qué fue lo que ellos dijeron? Ah, no, pues ya se los llevaron cautivos, ni modo, problema de ellos, nosotros vamos a establecer acá, vamos a establecer nuestras ciudades y ya nadie va a venir a reclamar esas tierras.
Por eso Dios les hace preguntas. ¿Cuál es la pregunta que les hace? ¿No tiene hijos Israel? Es decir, fueron totalmente destruidos los del reino del norte, a tal punto de que ellos no puedan venir a poseer la tierra. Y la segunda pregunta es, ¿no tienen herederos? Los judíos del reino del norte habían sido invadidos y llevados al cautiverio, pero no habían sido exterminados, ¿recuerdan? Que Dios les había dicho que ese cautiverio solo iba a durar temporalmente y que luego iban a regresar. Si ellos iban a regresar, ¿a dónde iban a volver? A su propia tierra que Dios les había dado, que Josué les había repartido. ¿Por qué los amonitas que conocían esto y que sabían que ese territorio Dios se lo había otorgado a los judíos y que era el territorio que ellos tenían por unos 300 o 400 años que habían tomado, dado por Dios, por qué vienen y lo invaden en el momento más oportuno? ¿No les parece una actitud muy cruel, muy trágica de parte de unos vecinos? ¿Ustedes qué se imaginan? Que su casa se incendie y que los vecinos no vengan con baldados de agua para ayudar a apagar el incendio, sino que vengan con maletas y cajas para ver cómo sacan las cosas que no tienen. ¿Qué diríamos de un vecino así? O que uno le diga auxilio, auxilio, y que él llegue pero con un carro a sacar lo que pueda para llevárselo. Ustedes saben que eso sucede. Tristemente eso sucede. Cuando hay un accidente, cuando hay una tragedia, todos los enemigos de lo ajeno, que generalmente son los vecinos, llegan. Porque es los que más rápido llegan. Y no llegan para decir en qué le ayudo, cómo le colaboro, qué hay que hacer. Yo le cuido a sus hijos, yo velo por usted, sino a desocupar la casa. Eso hicieron los amonitas. Los amonitas se pusieron felices cuando fueron llevados en cautiverio y llegaron inmediatamente a tomar posesión de la ciudad, a invadirlas, a vivir de algo que ellos no habían trabajado y en ciudades que no habían construido. Y eso es demasiado cruel, eso se llama oportunismo. La tercera pregunta que Dios les hace es, ¿por qué Milcón? ¿Quién es Milcón? El dios pagano de ellos. Milcón no era el gobernador de ellos ni el rey, era el dios pagano de ellos, que era como una réplica de Quemos. ¿Por qué Milcón ha desposeído a Gad? Gad era la tribu de Gad, ¿cierto? Y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. ¿Por qué? Es decir, ¿tienen derecho? ¿Tienen derecho a hacerlo? ¿Tienen derecho a invadir un territorio? Ustedes saben, queridos hermanos, que nosotros vivimos en una sociedad igualmente pecaminosa. Por eso hoy en día no se puede dejar una casa desocupada. Deje usted una casa desocupada 6 meses, a ver qué pasa. Usted dice, me tocó irme, me voy a ir a otra ciudad, dejo la casa cerrada, segura, y pues yo espero encontrarla bien. Cuando venga, probablemente encuentre unos vecinos nuevos, ¿sí? Y las guardas cambiadas y alguien ahí habitando. O un terreno que usted compra, ¿sí? Una casalota y la deja y dice, no, cuando yo tenga dinero la construyo. Probablemente cuando llegue ya otro ya tuvo dinero y la construyó primero. Y hay un pleito. Eso sucedió con los amonitas. Los amonitas apenas ven que los amonitas son llevados cautivos, inmediatamente, en lugar de auxiliarlos, vienen e invaden las ciudades. La pregunta es, ¿eso es un motivo de gloria? No. Usted puede gloriarse y enorgullecerse y decir, mire, me encontré esto por allí, pero eso no era suyo, sino de un vecino. Yo no sé ustedes qué hacen cuando sus hijos llegan a la casa y le dicen, mire, me encontré este lápiz. Y dice, ¿dónde se lo encontró? En el pupitre de mi compañero. ¿Sí? Entonces no es suyo, no se lo encontró, usted lo cogió oportunamente y tiene que devolverlo. ¿Sí? Me encontré este dinero, ¿y dónde? No, estaba ahí en el bolsillo del pantalón de mi papi y de mi mamá. Eso usted no se lo encontró, tiene que devolverlo. Si está en la casa de un hermano o de un amigo, eso no es suyo y no se lo encontró, porque todo lo que encuentre ahí no es suyo. Pero a veces, ¿qué hacen los padres? Ah, bueno, mi amor, pues entonces con eso cómprate lo que tú quieras. Y no indagamos, no averiguamos, y los amonitas hicieron eso. Los amonitas eran oportunistas. Los amonitas no les podían dar un centímetro porque enseguida sacaban provecho. ¿Conocen ustedes personas así? Que uno no los puede invitar a la casa. O que uno no les puede invitar a algo porque se toman más derechos de los permitidos. Porque son oportunistas. Así eran los amonitas. No eran buenos vecinos. Realmente no tenían buenas prácticas. Y esa era la práctica más sencilla, invadir a los que se dejaron.
El oportunismo es terrible, queridos hermanos, y es un acto pecaminoso. Nosotros tenemos que reconocer que eso es pecado y no es un motivo de gloria. Cuando a nuestros hijos les enseñamos a competir, a tener el primer lugar, los mejores puestos, a que vayan rápido y le ganen a los demás, estamos enseñándoles un oportunismo peligrosísimo. Porque no podemos enseñarles eso. Tenemos que enseñarles a ceder el lugar, a pensar primero en otros, a no tomar primero para ellos, sino pensar que hay otros que deben ir en lugar primero a ellos y no el primer lugar para ellos. Pero a nosotros nos pasa. ¿Recuerda que dijo Jesús de los que ocupan los primeros lugares y llegan en los primeros y quieren pensar en su beneficio? Los trató de hipócritas, ¿cierto? Y a nosotros nos pasa muchas veces. Nosotros a veces dicen, bueno, vamos a dar un almuerzo, hagan la fila, y yo no quiero quedar de últimas. Yo siempre pienso que yo merezco ser el primero. ¿Por qué? Porque yo soy enfermo, porque yo estoy anciano, porque tengo niños, porque yo soy pastor, y todos igual estaremos pensando, ¿cierto? Porque yo tengo afán, porque yo soy de la tercera edad, porque, bueno, y cada uno, entonces si todos vamos a estar de primeros, no podemos hacer una fila. Sí, casi ninguno estamos dispuestos por nuestra propia condición a dar el lugar a otro. Pero ese es el llamado que el Evangelio nos hace. ¿Estamos de acuerdo? Los amonitas se gloriaban de su oportunismo. Y decían, logramos quedarnos con estas ciudades tan hermosas. Ese territorio lo queríamos tener y lo logramos tener. Ese territorio era envidiable a la vista, pero era el territorio más peligroso. No sé si ustedes recuerdan cuando Josué llegó ahí a la frontera de la tierra, recuerdan que ellos no debían haber escogido, ninguna tribu debiera haber escogido el territorio. Pero ¿se acuerdan que estas 2 tribus y media escogieron el territorio? Apenas llegaron a la frontera y Josué dijo, ya estamos en la tierra prometida. Enseguida dice Rubén, Gad y Manasés, nosotros queremos esta tierra, no la pedimos. Y se acuerdan que le dijo Josué, bueno, listo, está bien, esta es para ustedes, pero dejen a su señora, a sus hijos y sus ganados y cuiden acá y todos los hombres de guerra van a conquistar. Porque esa tierra realmente no implicaba mucho tiempo ni esfuerzo de conquista. Entonces, ese territorio que era atractivo a la vista, ellos estaban llevando el pensamiento de Lot, porque Lot escogía de acuerdo a lo que veía. Abraham no. Abraham dijo, no, el lugar que me dejen yo escojo, y el lugar que se le dejó fue el mejor lugar para él. Pero Lot dijo, yo escojo de acuerdo a lo que vea, y así hacían los amonitas y los moabitas, y de igual manera hizo Gad, Rubén y Manasés. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para escoger un lugar? Eso es importante que nosotros miremos, porque a veces uno escoge de acuerdo a lo que uno ve inicialmente y se equivoca. Generalmente nos equivocamos. Generalmente uno mira y dice, no, esto me encanta y ya, eso va a ser mío. Pero nos equivocamos. Eso hicieron los amonitas. Y yo quiero que vayan conmigo al versículo 2 y versículo 3. Dice, por tanto vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que lo tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai, clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad y rodead sus vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Versículos 2 y 3, Dios prorrumpe en un lamento y una advertencia de lamento contra los amonitas. ¿Cuál es la razón? Porque ellos invadieron un territorio que no les pertenecía. Y ellos van a tener que devolver ese territorio, van a tener que entregarlo y van a tener que sufrir el lamento. La capital de Amón era Rabá. Rabá era la capital de Amón. Y Dios les dice en 2 oportunidades, en el versículo 2 y 3, dice, lamenten, endechen, vístanse de cilicio, manifiéstense el dolor porque ustedes van a sufrir de la misma medicina. En el año 605 a.C., Judá y Jerusalén fue invadida por Babilonia y fueron llevados cautivos. ¿Saben qué dijeron en esa oportunidad los amonitas? No solo fueron cautivos las otras 10 tribus, ahora la tribu de Judá también fue cautiva y celebraron. Pero ¿qué es lo que les está diciendo el profeta? Lloren y lamenten, porque todo eso que ustedes ven como oportunismo y celebran,
va a venir contra ustedes. Y la Biblia dice, y la historia lo ratifica, que 5 años después, es decir, en el año 600, fueron invadidos por Babilonia, fueron llevados cautivos y destruidas las ciudades. Se cumplió esta profecía. 5 años nomás les duró la gloria a ellos de poder celebrar que el reino del norte, el reino del sur, había sido invadido y destruido por Babilonia. Queridos hermanos, en estos versículos 2 y 3 nos habla la Biblia de algo que para los amonitas era muy importante. De lo que más se gloriaban ellos era de los valles. Ellos tenían unos valles admirables. Ustedes no han escuchado una frase en Colombia que alguna región dice, valle es valle y lo demás es loma. Esa es una frase que hemos escuchado en alguna región de nuestro país. Y algunos hablan de otro valle que queda más al norte, ¿no? Del valle de Upar, ¿cierto? Y ese es un valle maravilloso, ¿sí? Entonces, los valles es un lugar, es una región atractiva. Lo que son valles, llanuras. ¿Por qué es atractivo un valle? Pues la vista es espectacular, ¿cierto? Los llanos orientales son un gran valle también de nuestro país. Y la gente dice, los valles lo mejor, los paisajes, la vegetación, terrenos prácticos para la agricultura, para el desplazamiento. No hay mucha dificultad para construir carreteras, para construir caminos, para construir viviendas, ¿sí? Hay grande riqueza de agua, o sea, es extraordinario los valles. Eso tenían estos valles. Esa fue la razón por la cual Lot escogió hacia allá. Los valles. Si uno le preguntara a una monita cuál es el orgullo suyo, él iba a decir nuestros valles. Pero pregúntele a usted a un costeño, ¿cuál es el orgullo del costeño? Nuestra ciudad, esos valles tan extraordinarios, ¿sí? O a los que viven, a los que hay de los llanos orientales, pregúntele a los llaneros, ¿sí? A los de los otros valles, ¿cierto? Los valles dulces del Pacífico. Entonces siempre las personas que viven en los valles o en las llanuras se sienten orgullosos. Es decir, tenemos la mejor topografía, tenemos los terrenos más prácticos para la agricultura, para los ganados y ricos en agua y en paisajes hermosísimos. Esa era la riqueza de los amonitas. ¿Saben qué no decían ni reconocían los amonitas? Que esos valles, que eran tan ricos para la agricultura y ricos en agua y unos paisajes extraordinarios, unas postales hermosas, esos mismos valles ellos los habían convertido en prácticas idolátricas. ¿Dónde era que ellos sacrificaban a sus hijos? En los valles. ¿Se acuerdan del valle de Ainón? ¿Se acuerdan del valle de Tofet? ¿Se acuerdan? No era la montaña, era el valle. Los valles eran prácticos para ellos, hacer sus prácticas idolátricas y sanguinarias de entregar a sus hijos. Ustedes se pueden imaginar en todo ese valle donde estaban los amonitas haciendo procesiones las familias para quemar a sus hijos vivos. Y yo les pregunto, ¿eso es motivo de gloria? ¿Un valle que se usa para sacrificar niños en actos paganos de adoración? ¿Pudiera alguien sacar pecho y decir, es que nuestros valles son hermosos? Y cuando alguien le pregunta, ¿y para qué los usan? No, para sacrificar a nuestros hijos. ¿Y eso es motivo de gloria? No tiene sentido. Ahora, no solo sacrificaban a los niños, sino a los adolescentes, sino que también en esos valles, dice la Biblia, que los amonitas tuvieron una práctica supremamente cruel. Invadieron un pueblo y trajeron las mujeres de ese pueblo que estaban en embarazo. ¿Saben qué hicieron con las mujeres en embarazo? Dice la Biblia que estando ellas vivas, les abrieron el vientre y les sacaron sus hijos. Mataron sus hijos y mataron las madres que estaban en embarazo. Y de ahí viene una práctica de no respetar la vida de las madres gestantes, de abortar la vida. Esa es una práctica supremamente cruel que traían los amonitas. Ahora, ¿dónde aprendieron los amonitas eso? La pregunta es ¿dónde? ¿Quién les enseñó si eran descendientes de Abraham? ¿Por qué el ejemplo de Lot, siendo que fue sobrino de Abraham y vivió con Abraham un gran tiempo y era el nieto de Taré, que eran los que recibieron la promesa del pacto de la gracia, ¿por qué no incidió esa formación y esa fe y esa gracia en su descendencia? ¿Dónde aprendieron las hijas de Lot esas prácticas? ¿Ustedes tienen idea? En el valle mismo de Sodoma y Gomorra.
Allá aprendieron esas prácticas. ¿Las aprendieron porque ese era el ejemplo de los padres o las vieron? ¿Por qué las aprendieron? ¿Por qué las incorporaron? ¿Por qué la mamá de estas mujeres miró atrás? ¿Se dan cuenta? Lot mira el mejor valle, después las hijas miran a esos hombres para enamorarse y miran sus prácticas y las copian, después la esposa de Lot mira el valle, ¿cierto? Hacia atrás y se convierte en estatua de sal, después las hijas en la caverna donde están miran que no hay descendencia y miran que la única opción es el papá, o sea, todo por donde está entrando, por lo que ellos ven. Y eso es peligroso. Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el pecado? Dice Adán y Eva, ¿cierto? Vieron que era una fruta codiciable, atractiva, y la tomaron, comieron, y las consecuencias vinieron. ¿Sí? Es muy peligroso, queridos hermanos, cuando nosotros nos acostumbramos a decidir o a obrar de acuerdo a lo que vemos. Eso es sensualidad. Es decir, dejarnos llevar por nuestros sentidos externos. Todo lo sensitivo, todo lo que nos produzca placer a la vista. Y la Biblia dice que esa es un área pecaminosa terrible nuestra, los deseos de nuestros ojos. Y tiene que ver con los mandamientos de la ley moral, ¿cierto? No codiciarás ningún bien ajeno. No mirarás las cosas a tu alrededor y las desearás y las codiciarás. Jesús dijo, refiriéndose a la ley moral, cualquiera que mira, ¿cierto?, a una mujer, o en el caso de una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró. Cualquiera que mira, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Nuestros ojos no son pecaminosos, pero cuando yo miro, ¿qué es lo que sale a la luz? Lo que hay en nuestro corazón, que es pecaminoso. Nosotros tenemos que reconocer que pecamos mucho con nuestra vista. Porque nosotros estamos viendo y codiciando, deseando, añorando, y a veces vemos unos valles y uno que dice, ¿cuánto diera yo por tener una casa acá? Y nos olvidamos que cuando yo estoy pensando en construir en el valle, lo que estoy buscando es mi comodidad, mi bienestar y al menor sacrificio, al menor esfuerzo. Los amonitas hicieron eso, por eso invadieron ciudades del valle que estaban ya construidas, y estos valles hermosos que tenían, los convirtieron en valles de sacrificio. Ahí sacrificaron los niños entregados a Milcón, un dios pagano, pero también sacrificaron muchos niños a través del aborto, y muchas mujeres las torturaron. Los amonitas son expertos en prácticas inmorales, pero muy religiosos. Yo les pregunto, ¿no se parece a nuestra sociedad? Nosotros tenemos una sociedad supremamente religiosa. Nadie puede decir que nuestro país no es religioso. En todo lugar donde uno va hay símbolos de la religión que tenemos, ¿cierto? Hay altares en todos los lugares, las empresas, las oficinas, los colegios, las universidades. Uno sale a los campos y en cada curva, en cada montaña, hay símbolos religiosos. Uno dice, es un país muy religioso. ¿No estamos de acuerdo? Pero no es antagónico que justo en medio de una ciudad o un país religioso moralista tengamos prácticas tan inmorales. ¿No es a la par muy contradictorio? Porque si somos muy religiosos y muy moralistas, pues significaría que no tuviéramos prácticas tan inmorales. Ustedes saben que justo en esta semana se aprobó un caso de adopción para parejas homosexuales, que abre la puerta para muchísimos más, porque se van a basar en esa misma sentencia. Ustedes saben eso, y uno dice, un país tan religioso, tan moralista, tan conservador en principios, pues caigan en unas prácticas tan inmorales, tan contrarias a la familia, a la dignidad de la vida. Un país que defiende los derechos humanos no defiende los derechos de los niños que son menos favorecidos y que prime los valores pecaminosos de hombres concupiscentes. Ustedes saben que esta semana salió a la luz que 2 de nuestras ministras de este nuevo gobierno son pareja. Ministra de Educación y Ministra de Comercio Exterior. ¿Qué tipo de educación vamos a comenzar a tener? Si las dos van a compartir el mismo gabinete, y ahí dicen, no, pero es que no nos tienen que juzgar por lo personal, sino califíquenos, evalúenos por nuestra experiencia y éxito profesional, porque somos exitosos profesionalmente. Claro, y con eso tapan su condición. Queridos hermanos, eso no es vergonzoso. Tenemos ministra de Educación lesbiana. ¿Eso es motivo de gloria para un país?
¿Eso es motivo de gloria? Queridos hermanos, por supuesto que no. Porque el hecho de ser religiosos, pero a la vez inmorales, no tiene nada que ver. Nosotros por eso no podemos ser religiosos. El Señor dijo, hipócritas los que son religiosos. No podemos convertirnos en cristianos religiosos, necesitamos ser cristianos que viven el Evangelio y que defienden los principios del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro país es un país religioso, pero igual o simultáneamente es un país inmoral, supremamente inmoral. Aprobando, ya el aborto está despenalizado, ya se está negociando la eutanasia, ya se comenzó a abrir la puerta para la adopción, para la legalización de parejas homosexuales, ya es común que un gobierno postule y ponga personas en el gabinete a sabiendas de toda su condición inmoral y nadie dice nada. Y nosotros seguimos tranquilos. No denunciamos, no intervenimos, queridos hermanos. Pero ¿saben qué es lo importante en todo esto? Que a pesar de que haya maldad y perversión y que la sociedad se gloríe de eso, la denuncia del Señor y la sentencia del Señor es lamenta, oh Rabá, lamenta, oh Esbón. Es decir, ¿qué viene para una sociedad corrupta? ¿Más gloria o juicio? La Biblia lo dice, juicio. ¿Qué vino para Sodoma y Gomorra? ¿Qué vino para Babel cuando quiso ser más grande que Dios? ¿Qué vino para Amón y Moab cuando ellos dijeron podemos hacer lo que queremos y nadie nos va a destruir? Dios les trajo juicio. ¿Qué le espera para una sociedad como la nuestra? Juicio. Nosotros no podemos esperar otra cosa. De hecho, no podemos decir, Señor, que no venga juicio para nosotros, porque es lo que le espera a una sociedad así. No es que nosotros deseemos que venga el juicio, pero va a venir, tiene que venir. Sobre gobiernos, sobre militares, sobre líderes que tenemos en todo el sentido religiosos, políticos, inmorales. No podemos esperar otra cosa, porque la sociedad se descompone. Yo les pregunto, ¿será que Dios diseñó la familia y Dios diseñó la descendencia? Dios la diseñó eternamente y la estableció en la historia. ¿Será que si todos los países comienzan a aprobar planificación familiar, legalización de uniones homosexuales y desvirtúan todo el orden de la familia, Dios va a decir, bueno, pues ni modo, y entonces va a dejar que la familia se acabe? Dios no va a dejar, porque Dios es soberano sobre la familia. Y como Dios es soberano, aunque los gobiernos aprueben, ¿qué va a hacer Dios? Viene juicio y las sociedades tendrán que enderezarse, tarde que temprano. ¿Sí? Quizás 50 años, 70 años, 100 años de desvío, pero la mano de Dios viene. Y Dios va a enderezar la sociedad porque el plan de Dios es la familia, la vida, la integridad, porque todo Dios lo creó para su propia gloria. Lamenta, endechad, rodead los vallados, porque Milcón, que es su dios pagano, fue llevado en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Cuáles eran los sacerdotes de los amonitas? Eran religiosos. ¿Qué tipo de sacerdotes eran? ¿Qué oficiaban esos sacerdotes? Los sacrificios de los niños. ¿Les parece justo? Sacerdotes envueltos con abuso y maltrato y criminalidad de niños. ¿Ustedes no saben que eso también existe en nuestro país? En el sistema alto también de la religiosidad. Pederastia, pedofilia y se silencia con muchísima facilidad, se opacan. Queridos hermanos, esos sacerdotes y estos príncipes son llevados en cautiverio juntamente porque su dios Milcón no puede defenderlos. ¿Se acuerdan que en la semana anterior dijimos que Quemos tampoco pudo defender a los moabitas? No hay Dios que pueda defender a una nación pagana. Los dioses que ellos inventan irán juntamente en cautiverio para vergüenza de ellos y Dios mostrará su gloria y su misericordia. Y luego vamos a ver la tercera parte. 4 en adelante. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Hay otro aspecto de gloria que ellos tenían. Y el aspecto de gloria, versículo 4, es
sus tesoros, confiaban en sus tesoros. Entonces, tenían muchos males los amonitas, eran oportunistas, ¿sí? Tenían unos valles hermosos, pero que los habían usado para carnavales y para actos inmorales y destructivos, pero tenían confianza en sus propios tesoros. Básicamente los tesoros que ellos confiaban eran su riqueza, su agricultura, su topografía, sus aguas, su ganadería, y Dios dice, esta es una hija contumaz. ¿Por qué Dios llama a Amón hija contumaz? Si no era hija en un sentido estricto, ¿no? ¿Por qué Dios la llama una hija contumaz? Yo no sé si ustedes recuerdan en la Biblia, pero hay varios ejemplos en la Biblia de una hija rebelde. La Biblia compara en algunas oportunidades a Israel y a Judá, y habla de que la menor fue más perversa que la hija mayor. ¿Se acuerdan? Que hay unos ejemplos en Isaías y en Ezequiel. Pero aquí también está dando la misma idea. Recuerda que estos dos pueblos vienen de dos hijas, dos hermanos, hijas de Lot. Las dos eran terribles, perversas, las dos se acostaron con su papá y sacaron descendencia. Eran terriblemente malas. Pero parece ser que los moabitas, siendo tan perversos, no alcanzaron a la perversión de los amonitas. Los amonitas los superaron. Y por eso dice, era una hija contumaz. ¿Y ustedes saben qué significa contumaz? Rebelde al extremo. Es decir, empedernida, obstinada en su maldad y en su rebeldía. ¿Saben, queridos hermanos? Los que tenemos varios hijos o los que tenemos varias hijas, sabemos que si no se aplica una buena disciplina a la primera hija y se le permite libertades a esa primera hija, ¿ustedes saben qué va a pasar con la segunda? La segunda va a superar a la primera. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la hija segunda o tercera o menor, ¿qué va a decir? Pues si mi hermana mayor lo hizo y para ella no tuvo las consecuencias, yo lo voy a hacer el doble. Los hijos van tomando más libertades. Los segundos van tomando más libertades que los primeros. O si usted es hijo mayor, va a decir, mis hermanos menores no los disciplinaron igual que a mí. ¿Sí lo han dicho? Mis hermanos segundos y terceros y últimos les pasaron por alto muchas cosas. Y ahí ya veo manos levantadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es cierto. Los padres solemos ser más estrictos con los hijos primeros y mucho más laxos o condescendientes o consentidores de nuestros hijos segundos o terceros o últimos. Y eso es malo de nuestra parte. Hay ejemplos en la Biblia. Jacob hizo eso con sus hijos, ¿se acuerda? Que José y Benjamín los malcrió y cifró sus esperanzas en ellos. ¿Se acuerdan que también pasó entre Esaú y Jacob, Isaac, que la mamá se favoreció al menor? Y así sucesivamente, queridos hermanos, nosotros tenemos esos riesgos. Cuando la Biblia dice, oh hija contumaz, está refiriéndose que la hija segunda superó en maldad a la hija primera. ¿Eso qué significa? Que nuestro corazón es perverso. Y eso significa en términos prácticos que nosotros como padres debemos pedirle sabiduría al Señor para aplicar una disciplina ecuánime o equitativa para nuestros hijos, para que ellos sean disciplinados correctamente todos, y no que unos tengan una dosis mayor y los menores les pasemos por alto muchas cosas, porque eso es malo para los hermanos, pero a esos hijos menores también van a sufrir muchas consecuencias. A veces uno dice, no, pero es que es menor, pero es que la niña es chiquita, pero es que ella no entiende, por supuesto, y le estamos pasando por alto cosas que a la hija primera o al hijo primero no le pasamos por alto. ¿No les ha pasado a ustedes como padres? Y cuando uno ya tiene sus hijos grandes, uno después dice, no, yo es que no discipliné a tiempo a mi hijo, o le pasé por alto muchas cosas. Yo esta semana estaba hablando con unos padres y me decía, es que no hemos sabido cómo disciplinar a nuestro hijo. No estamos sabiendo cómo hacerlo. Cuando yo intento disciplinar, la otra persona viene en defensa y no hemos podido ponernos de acuerdo, pues necesitan ponerse de acuerdo urgentemente, o si no lo que van a tener es lo que la Biblia dice acá, una hija o un hijo contumaz, es decir, empedernido en su rebeldía, diciendo voy a hacer las cosas a mi manera, no me interesan las consecuencias. Y ustedes saben que niños que a los 12, 15 años se rebelan, se van de la casa y todas las consecuencias que hemos visto, ¿por qué vienen? Porque son hijos
o hijas supremamente rebeldes, pero en parte también es responsabilidad directa de nosotros cuando tuvimos la oportunidad de corregirles. El texto dice, se deshizo tu valle, oh hija, contumaz. ¿No les parece esa sentencia muy trágica, muy diciente del juicio de Dios para esta nación? Es decir, aquello en lo que tú confiabas se deshizo, se echó a perder por tu rebeldía. La que confía en sus tesoros. ¿Quién confiaba en sus tesoros? La hija contumaz. Era tan rebelde que confiaba en sus tesoros y estaba haciendo alusión, eran los amonitas, pero estaba haciendo alusión al origen, eran de dónde venían. Queridos hermanos, ¿por qué un padre como Lot permitió que sus hijas hicieran semejante acto tan inmoral? ¿Ustedes creen que eso pudiera pasar sin consecuencias? No puede pasar sin consecuencias. Que un padre vea a sus hijas haciendo semejantes actos inmorales o con esa intención y que el padre esté tranquilo y no diga nada. Nosotros no podemos estar tranquilos. Cuando nuestros hijos nos dan idea en su pecaminosidad de desviaciones morales, espirituales o sexuales, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, serias, inmediatas. Nosotros vamos a decir, no, pues yo lo dejo tranquilo, pues que él decida, pues yo ya hablé con él, pero no voy a tomar control. Nosotros necesitamos direccionar a nuestros hijos, queridos hermanos, porque Dios nos puso para eso. La tarea básica de nosotros como padres no es darles comida y educación a nuestros hijos, eso dice la Constitución. Pero ¿qué dice el Evangelio? ¿Cuál es la tarea básica de un padre cristiano? ¿Comida y educación? No, eso es común a todas las sociedades. ¿Qué es común a los creyentes? Darles el Evangelio. Sembrar por la gracia de Dios los principios sólidos y eternos del Evangelio para que nuestros hijos tengan esperanza. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de los filisteos, que los filisteos les temblaban las manos para cargar a sus hijos y educarlos, ¿recuerdan? Y se perdió esa generación. ¿Se acuerdan que hablamos de los moabitas? Que los moabitas ni siquiera se detuvieron a atender y cuidar a sus hijos. ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué están haciendo los amonitas con relación a sus hijos? Sus hijos los están entregando a dioses paganos, con la venia de los padres, no los están cuidando, y aquí menciona de que sus hijas son llevadas como cautivas, son llevadas a la guerra, y que son destruidos y no quedan herederos. Ellos pensaban que eran los judíos los que estaban sin heredero, y realmente los que van a quedar sin heredero son ellos. ¿No les parece eso trágico? Que nuestra familia termine sin pena ni gloria, siendo nosotros cristianos. ¿No sería mucho más loable que nosotros pudiéramos tener esperanza de que nuestros hijos están encaminados en las cosas de Dios? Versículo 3 dice, lamenta, porque destruida es Ai, clamad hijas de Rabá. Y en los dos mensajes de juicio anteriores estaban más direccionados a los hijos varones y a las consecuencias que ellos tienen por padres irresponsables. Este está más direccionado a hijas mujeres. Y los que tenemos hijas mujeres sabemos a veces las angustias y los temores que tenemos al ver a nuestras hijas. Nos emociona ver a nuestros hijos crecer, nuestras hijas que crecen hermosas, inteligentes, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos muchísimos temores y angustias y preocupaciones por nuestras hijas. ¿Qué nos preocupa? A nosotros no nos preocupa si nuestras hijas salen bien en el colegio o no, por lo menos a mí no. A mí no me preocupa de mi hija si crece mucho o no crece mucho. A mí me preocupan otras cosas, y es que nuestras hijas son pecadoras y que tienen tendencia al mal, y si Dios en su infinita bondad no las guarda, ¿cuál va a ser el futuro de nuestras hijas? ¿Alguno de ustedes quisiera ver a sus hijas desviadas del camino? Ningún padre cría hijas así. La Biblia dice que las hijas deben ser como esquinas labradas, como las de un palacio, que dan estabilidad, seguridad y ornamentan la casa. Que las niñas en la casa son una belleza para darle estabilidad al hogar, y para darle firmeza y para darle belleza. Así queremos ver a las hijas de la iglesia. Que aprendan a esperar en el Señor, que no se fijen en el primero que aparece como las hijas de Lot, que primero se fijaron en unos hombres del valle, que eran hombres de Sodoma y Gomorra, perversos, malos, corrompidos, y como no pudieron lograr, entonces se fijan en el papá. ¿No les parece eso absurdo? Queridos hermanos, nosotros tenemos hijas en nuestra iglesia,
y no queremos que sean hijas contumaces. Porque las hijas contumaces sufren ellas, sufre su descendencia, pero sufren los padres y sufre la iglesia. Nosotros quisiéramos que nuestras hijas sean hijas piadosas. ¿Cómo se logra eso? Primero, si Dios obra en sus corazones, pero segundo, que Dios obra en el corazón de nosotros como padres para instruir nuestras hijas y llevarlas a la piedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué confiaban los amonitas? En sus cosas, en sus tesoros. Los tesoros de ellos eran la riqueza cultural que tenían, la riqueza topográfica. Pero el Señor dice, he aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor. Y todos tus ejércitos y todos tus alrededores serán lanzados cada uno derecho hacia adelante. Es decir, los lanzaré, los sacaré, los mandaré a volar y no habrá quien recoja a los fugitivos. Queridos hermanos, el juicio de Dios es severo. Ellos vivieron perversamente por un periodo, pero Dios enderezó la nación porque Dios es perfecto. Miren, queridos hermanos, el versículo número 6, algo extraordinario en este juicio. Uno pensaría, con semejante cuadro de inmoralidad, pedofilia, pederastia, abuso de menores, homosexualidad, aborto, torturas, idolatría, ¿merece que ellos vivan? Pena de muerte, diría alguien. Pero ¿no se han dado cuenta en nuestra sociedad cómo es de doble la moral que tiene? Porque cuando se sabe de un caso de abuso, ¿qué es lo que reclama la sociedad cuando se dan cuenta que un padre abusó de un hijo pequeñito? O de un hijo. Juicio, cárcel, muerte, lo linchamos. Pero paralelamente están aprobando leyes para favorecer ¿qué? Ese mismo tipo de aberraciones. O sea, mientras están diciendo juicio para un hombre que fue descubierto violando a un bebé, inmediatamente están aprobando leyes en el Congreso, en el Senado el gobierno para legalizar uniones homosexuales, para legalizar la homosexualidad en Colombia, para que tengan derechos. Y uno dice, ¿y qué es lo que ellos hacen? Porque lo que muestra la Biblia es que como la perversión nuestra es ilimitada, nunca un hombre en su perversión se va a satisfacer. ¿Quién es el único que nos puede satisfacer? Yo le pregunto, ¿ustedes varones, su esposa lo satisface plenamente? Ustedes me van a decir que no. ¿Quién lo satisface? Nuestro Dios. Porque Dios no nos diseñó para satisfacernos en otra persona. Dios no nos diseñó para satisfacernos en esto o aquello. Dios nos diseñó para satisfacernos en Él. Nuestra única, plena y absoluta satisfacción se llama Jesucristo. Versículo 6. Después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Un momento, leamos más detenidos, yo no entiendo este texto. ¿Cómo así? Después de esto, haré volver a los cautivos de esos perversos e inmorales y engañosos amonitas. ¿Entendieron lo que dice? ¿Eso qué significa? ¿Esto no es un mensaje de juicio? Queridos hermanos, el juicio de Dios es un juicio lleno de misericordia y lleno de compasión. ¿Por qué Dios no los destruye de una vez? ¿Por qué no los acaba y cae fuego del cielo como Sodoma y Gomorra? Eso sucedió con los padres de ellos, de donde vinieron todas estas prácticas inmorales e incestuosas. ¿Por qué Dios no los destruye de una vez y para siempre y se acaba todo? ¿No se acuerda que los discípulos un día le dijeron al Señor, Señor, tú nos permites que oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a estos perversos, incrédulos y malos? ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no saben lo que piden. Pero no sé si usted alguna vez ha pensado orar así. Cuando usted ve la maldad de un pueblo, ¿usted por qué no dice por qué no se inundan y que se acaben? ¿Por qué no cae fuego del cielo, un rayo y los parte y que se acaben? Porque son tan malos, más malos que cae un borracho. Y que se acaben de una vez y para siempre. Nosotros muchas veces queremos hacer así. Cuando tenemos rabia o vemos que hay injusticias, que hay impunidad, a veces uno dice, ¿por qué no se acaba esto? Dios es poderoso. ¿Ustedes creen que Dios no pudiera hacer caer fuego del cielo? Claro, y hasta más. Puede abrir la tierra como con Corea y tragar toda una generación perversa. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por falta de poder?
Porque no es su plan. Porque su plan es enseñarnos que Él es justo, pero la justicia de Dios está llena de misericordia. Y el final de este versículo, casi que cualquiera diría, terminó mal la película. ¿Sí? La película iba bien. Malos, perversos, muestra todos los hechos del juicio de Dios, lamento, invasión, y se acabó. Y que venga otra gente nueva a poblar. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado en que ¿por qué no construimos una ciudad solo para nosotros los reformados? ¿Saben que si la construyéramos ya la deformaríamos? La echaríamos a perder. ¿Por qué no construimos un barrio donde solo vivamos nosotros? Como hizo Pedro y dijeron, ¿cierto? ¿Por qué no nos hacemos 3 enramadas y vivimos acá sabroso? No, pero con Pedro no se podía vivir sabroso nunca. Hermano, no existe eso. ¿Saben, queridos hermanos? Dios es misericordioso. Tan perversos, no hay otro ejemplo de un pueblo tan cercano a Judá, tan perverso. Pero ¿saben qué dice Dios? Los voy a llevar, los voy a hacer sufrir, van a llevar cautivos, pero los haré volver. ¿A quiénes más Dios hizo volver del cautiverio? A los judíos, claro, su pueblo, hasta ahí entendemos, esa parte la entendemos. A Judá y Israel es su pueblo, las 12 tribus Dios las hace volver porque es la promesa. ¿Pero por qué a los amonitas? ¿Saben por qué? Porque eran parientes de los judíos. Y eso nos ayuda a entender el tema del pacto. El tema del pacto dice, Dios en la eternidad determinó salvar a su pueblo, pero en la forma como Dios aplica el pacto, no solo salva a los elegidos, sino que bendice a toda su posteridad con múltiples bendiciones temporales. Y eso es una gran alegría para nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene familia no cristiana todavía? ¿Saben? Hay esperanza para ellos. ¿Y sabe cuál es la esperanza? Esta esperanza que tienen los amonitas. Sobre esta promesa podemos orar. Porque como Dios me incluyó a mí en el pacto, ¿qué significa? Mi familia recibe bendiciones temporales. Y probablemente muchos de ellos bendiciones eternas también. Oramos para que así sea. Este texto dice, después de esto, ¿después de qué? ¿Cuál es ese paréntesis? El juicio. Van a ser llevados. Se burlaron de los judíos. Fueron oportunistas e invadieron sus ciudades. Obraron en contra de los principios de Taré, su abuelo, y de Abraham, su tío. Obraron muy mal. Son muy perversos. Tienen que sufrir. Tienen que ser juzgados. Tienen que ser reprendidos, limpiados y humillados en el cautiverio en Babilonia. Pero después de esto, ¿a ustedes no les parece interesante? Ustedes no saben con quiénes se encontraron los amonitas en el cautiverio y con quiénes tuvieron que compartir las celdas y los territorios de refugiados de los judíos. ¿Con quiénes? Con los judíos que los vieron pasar 5 años antes y se burlaron. 5 años antes los vieron pasar por ahí con el cabello corto, con las ropas cortas hasta las nalgas, con la barba cortada, signo de humillación, encadenados los llevaron. Y 5 años después les tocó a ellos, a la misma celda y con los mismos capataces. ¿Saben? No podemos hacer eso. No podemos alegrarnos del mal ajeno, porque lo más probable es que ese es el que nos va a llegar a nosotros muy rápidamente y probablemente un poco peor. Los amonitas fueron muy crueles y muy hostiles con los judíos, aún después de volver. Dios les dice, los llevaré y los volveré. Dice Jehová, es decir, les aseguro y les pongo la firma. Y ustedes se acuerdan cuando regresaron, ¿de dónde vino la mayor oposición de Esdras y Nehemías para reconstruir el templo y las murallas? De los amonitas. ¿Se acuerdan quién era Tobías? Tobías era un amonita, líder de los amonitas, que ya habían regresado al cautiverio juntamente con los judíos cautivos. Y los judíos van a reconstruir el templo. ¿Y quién fue el mayor opositor de la reconstrucción del templo? Los amonitas. No hay cuña que más apriete. Han sufrido de la misma medicina en el cautiverio. Ahora los judíos vienen por dirección divina a reconstruir las ruinas y a construir los símbolos judíos. Y quien más se opone es otro que ha sufrido de la misma medicina. Es decir, ¿les sirvió el juicio y el trato de Dios para los amonitas?
¿Ese era el plan de Dios? ¿Llevarlos allá, juzgarlos, limpiarlos y que ellos se restauraran para ser salvos? Ese no era su plan. ¿Cuál era el plan? Juzgarlos y traerlos para que vivieran allá solo por una promesa que Dios ha hecho. Y es tú y tu descendencia habitarán esta tierra y bendeciré a ti y a todas las naciones que nazcan de ti. No para salvación, sino para cuidado temporal y para bienestar temporal. Los amonitas, ¿de qué se gloriaban? ¿Puede gloriarse una sociedad de su inmoralidad? ¿Usted se gloria cuando dice yo soy colombiano? ¿Se puede gloriar usted de que junto a esa expresión de nuestra nacionalidad hay corrupción, hay impunidad, hay prácticas inmorales, hay idolatría crasa, hay muchas cosas de inseguridad, de insurgencia? ¿Eso es motivo para gloriarnos? ¿Tenemos realmente un motivo de qué gloriarnos nosotros? ¿El mejor café? No, hay café en todo el mundo, hermanos. Los mejores ciclistas, no, hay ciclistas en otro lado muy buenos. La mejor fútbol, no, nosotros hemos tenido que aprender de otras naciones. ¿Tenemos algo de qué gloriarnos? Realmente no. Como sociedad somos oportunistas, como sociedad somos inmorales, como sociedad somos corruptos, como sociedad hemos descuidado los principios del Evangelio, no miramos a Dios, miramos todo lo que nos rodea y lo codiciamos. ¿Usted como cristiano de esta iglesia tiene un motivo para gloriarse? ¿Puede usted gloriarse del lugar donde vive, de la empresa en la que trabaja o de lo que Dios le ha dado? ¿Eso es motivo de gloria? ¿Ese es su tesoro? ¿Cuál debe ser nuestro único motivo de gloria? Jesucristo. Hay un texto en la Escritura que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No nos gloriemos de las cosas, hermanos. No se gloríe si usted tiene una casa, un carro, un buen trabajo. Dele gracias a Dios y humíllese ante Dios por eso. Sirva a Dios con eso que Dios le da. No se enorgullezca del lugar donde trabaja, de la empresa, del colegio donde están sus hijos. No se enorgullezca. Eso pasará. Eso pasará como pasó aquí. Dice, tus glorias serán quitadas y serán deshechas. Hoy yo puedo quizás tener esto y mañana quizás no lo tenga. Dios me va a humillar. Pero ¿saben cuál es nuestro motivo de gloria? En nosotros no lo tenemos. En nosotros lo único que tenemos es motivos de vergüenza. Usted puede sacar pecho ante su familia, ante sus vecinos y compañeros de trabajo. Pero cuando usted viene ante Dios, ¿puede sacar pecho ante Dios? Cuando venimos ante Dios, cuando nos ponemos frente a la palabra, cuando estamos frente al sacramento de la cena, usted puede sacar pecho y decir, me he portado bien. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer cuando estamos en la presencia del Señor? Agachar la cabeza y decir, Señor, tengo tanta vergüenza, me da tanto dolor como me porto y me da tanta angustia de no saber cómo obrar. ¿Pero por qué sacamos pecho? ¿Por qué te glorías si todas esas glorias humanas y efímeras se desharán? Y yo quiero que nosotros terminemos leyendo algunos textos. En 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y luego 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nuevamente la pregunta, ¿de qué te glorias? ¿De que eres pecador? ¿De que eres perverso? ¿De que eres inmoral, injusto, oportunista? Eso nunca debe ser motivo de gloria, sino motivo de humillación. Somos pecadores. Ese es nuestro principal motivo que nos une a todos. Esa es la materia prima con la cual Dios trabaja, pecadores. Pero por gracia, redimidos. Y en ese tesoro, en esa vasija de barro, Dios depositando un tesoro eterno, de la cual la excelencia no es nuestra, sino la excelencia es de nuestro Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, con vergüenza nos acercamos ante ti, porque nuestra gloria la fundamos
en nuestro apellido, en nuestro dinero, en nuestras cosas materiales, en nuestros antepasados, en el lugar donde vivimos, y olvidamos u omitimos que somos pecadores perversos, que somos rebeldes, egoístas. Señor, ten misericordia de nosotros. No tenemos ningún motivo de gloriarnos, porque tu palabra dice que no tenemos nada que no hayamos recibido de ti. Todo lo que tenemos en nuestras manos, la familia, el trabajo, el dinero, la estabilidad, los que tienen, Señor, es tuya, viene de ti y debe ser usada para tu gloria. Y no debe ser un motivo de gloria y de orgullo, sino un motivo de humildad. Señor, te suplicamos perdón para nosotros y para nuestros hijos, porque nos gloriamos de cosas tan vanas y tan efímeras, y no somos diferentes al mundo que no te conoce. Perdónanos porque nuestra gloria la fundamos en una profesión, en una empresa, en la marca de un vehículo, en el nombre del barrio donde vivimos o en el apellido que tenemos. Señor, cuán miserables somos para desviar la atención y para no mirar nuestro corazón lo malos que somos. Señor, llévanos a mirar nuestro propio corazón, a contemplar nuestra maldad, nuestra malicia, nuestro oportunismo, nuestra perversión, y a caer de rodillas delante de ti. Y a decir como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta hija contumaz, amonita, hacía todas sus perversiones y todavía te retaba a ti diciendo, ¿y quién podrá contra mí? Señor, nosotros hacemos lo mismo. Somos contumaces, rebeldes. No solo indolentes, sino perversos. Y cometemos tantas perversiones que solo tú y nosotros sabemos. Ten misericordia de nosotros. Buenos para señalar las faltas en otros, pero supremamente incapaces de señalar nuestras propias faltas, reconocerlas y arrepentirnos. Cuando pasamos nuestras hojas de vida o hacemos nuestras presentaciones personales, es un dechado de virtudes, solamente para ocultar todas nuestras luchas y nuestras debilidades y nuestras inconsistencias. Ten misericordia de nosotros. No hay una familia modelo, todas somos familias con inconsistencias. No hay una familia ejemplar, todas somos parejas con serias luchas, con serias dificultades en diversos temas y áreas. No hay hijos ejemplares y piadosos, todos con serias luchas, Señor. Lo único que nos une es tu gracia, tu bondad y la esperanza que tú nos das en Cristo por el Evangelio. Hay esperanza en Cristo para todos nosotros. La esperanza no es ni lo que tenemos ni lo que somos. La esperanza es externa a nosotros. Se llama Jesucristo. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría. Esa es la única gloria, ese es el único mérito que nos une y de lo cual debemos estar gozosos y agradecidos y rendirnos en humillación delante de ti. Porque tú moriste por nosotros, siendo nosotros pecadores. Señor, enséñanos a entender el Evangelio. Enséñanos a vivir de acuerdo al Evangelio. Y enséñanos, precioso Dios, a morir a nosotros y a vivir para ti. Solo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos y muchas veces no queremos tampoco. Pero tú eres fuerte y poderoso y lo puedes hacer. Aquellos padres que están luchando con sus hijitos o con sus hijitas, sean pequeños o ya grandes, dales toda la gracia, querido Señor, para instruir a sus hijos, a sus hijas, que no sean hijos contumaces y rebeldes, que no sean hijos indomables, sino que tú doblegues el corazón de los hijos hacia ti, que tú humilles el corazón de nuestros hijitos, de nuestras hijitas a ti, para que te teman a ti y caminen en tus principios. Un corazón piadoso no lo producimos los padres. Un corazón piadoso no lo produce la disciplina física. Un corazón piadoso lo produces tú por el Evangelio. Y queremos eso para nuestros hijos, Señor.
No queremos que nuestra sociedad y nuestra generación se pierda. Con todo eso que estamos viendo, gobiernos inmorales, aprobaciones de leyes inmorales, ejemplos, Señor, nefastos para nuestra sociedad y para nuestros hijos. Señor, no quisiéramos que nuestros hijos tomen caminos tan desviados, Señor, haciendo alusión a los derechos y a la construcción de su libre personalidad. Obra en el corazón de nuestros hijos y tráelos a ti, Señor. A pesar del mal ejemplo nuestro, a pesar de las inconsistencias nuestras como padres, Señor, te suplicamos, obra en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras parejas, esposos o esposas de nuestros hijos, para que nuestros hijos te teman y te sirvan con mayor respeto y reverencia que nosotros, con mayor consagración que nosotros. Que nuestros hijos te teman con mayor fidelidad. Pero ayúdanos, Señor, para entender que solo tú lo puedes hacer y caminar en esa dirección. Te lo suplicamos y creemos que tú lo puedes hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.